Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Y esa es la pregunta que lanzamos en este vídeo. ¿Kylian Mbappé habría firmado algún tipo de documento ya con el Real Madrid? Pues bien, y me diréis, ¿y esto a qué viene? ¿De dónde te sacas esta cuestión? Pues me lo saco de que ayer en el Chiringuito estuvieron hablando precisamente de Kylian Mbappé y de que podía haber firmado algún tipo de documento vinculante con el Real Madrid. Más concretamente lo hicieron tanto Eduardo Inda como Petón, que dieron por hecho en el Chiringuito, como digo, que Mbappé habría firmado con Florentino Pérez algún documento que obligase a ambas partes. Ese documento, obviamente, a las claras sería ilegal, totalmente ilegal. Kylian Mbappé no puede firmar absolutamente nada con nadie hasta el 1 de enero de 2022. Y digo yo, sin tener esa información de que hubiera firmado algo con Florentino Pérez, veo totalmente absurdo que se haya hecho tal gestión. A mí al menos me parecería súper torpe por nuestra parte, y me voy a explicar. Sería arriesgarse en exceso pudiendo tener problemas muy serios de tipo legal cuando además ya sabes que el futbolista quiere jugar en el Real Madrid, que no ha renovado por el Paris Saint-Germain y que nada hace pensar que vaya a renovar. Y seguro que además, y yo esto sí que lo tengo claro y es mi opinión, Mbappé ha podido dar su palabra y creo que en este caso su palabra, la palabra de Mbappé, viendo cómo se ha ido dando todo, pues tiene su valor, tiene su valía ahora mismo. Y es evidente que Florentino Pérez hizo todo también para ficharlo antes de acabar su contrato. Es decir, el Madrid puso todo su esfuerzo para fichar a Mbappé, porque quería tenerlo ya, evidentemente, de cara a competir este año. Cuanto antes tenerlo, mejor. Teníamos ya el dinero preparado y queríamos tenerlo ya rindiendo con el equipo. Pero pienso que el club ha seguido protocolos naturales y que simplemente ahora sí es una pura cuestión de tiempo. Y si hablamos de tiempo, en enero obviamente ya sí se podría firmar algo de cara a que sea presentado a partir del 1 de julio de 2022 como nuevo futbolista del Real Madrid. Y ahí sí dejar todo absolutamente atado. Pero Florentino, en líneas generales, es un tipo, en principio, bastante discreto y sobre todo muy inteligente. Y de verdad, no sé vosotros, pero yo dudo muchísimo que quisiese meterse en un trajín y en un berenjenal como ese, como el de firmar algún tipo de contrato vinculante de poderes antes del periodo legal que sería 2022. Así que, sinceramente, veo bastante absurdo que Florentino y Kylian Mbappé hayan firmado algo porque alguien puede sacar algo a la luz, nunca se sabe, y te puedes meter en un lío de narices. Entonces, yo creo que simplemente ahora es cuestión de seguir los patrones y los caminos naturales, esperar al 1 de enero y ahí ya sí dejarlo todo atado y bien atado a nivel contractual para que a partir del 1 de julio de 2022 Kylian Mbappé ya pues sea presentado como nuevo jugador del Real Madrid. Si se sabrá o no se sabrá algo de si ha firmado algo, bueno, seguramente periodistas que estén cerca del Real Madrid o del propio Mbappé pues sacarán cosas a la luz, pero eso es una cosa, y otra muy diferente es que se pudiera sacar algún tipo de documento vinculante antes del 1 de enero de 2022 y que Real Madrid, Florentino Pérez y Mbappé hubieran firmado algo. Me parece totalmente absurdo y desde luego ahí Josep Pedrerol fue bastante claro y yo no digo que tenga la información siempre atada al 100%, pero vamos, en ese tema concretamente yo doy por hecho que no se ha firmado nada, nada en absoluto entre Mbappé y el Real Madrid.